Había momentos en la vida que parecían arrancarte el aliento, momentos en los que el mundo dejaba de sentirse real, y el tiempo se volvía pesado, cruel, interminable. Ella lo entendió cuando el primer puñado de tierra fría le golpeó el hombro. No hubo aviso, no hubo palabras, solo el impacto y la certeza helada que atravesó su pecho como un cuchillo invisible. En ese instante comprendió algo devastador. Esas personas no pensaban dejarla salir del bosque con vida, y mientras la lluvia caía sin piedad sobre su rostro, mientras sus rodillas se hundían en el barro, y las esposas mordían sus muñecas, detrás de la espalda, vio las luces policiales parpadeando entre los árboles, y comprendió que no estaban ahí para rescatarla, estaban ahí para custodiar su tumba. No estaban protegiendo la justicia, estaban protegiendo el crimen. Quiso creer que todavía había esperanza, quiso convencerse de que aquello era un error, pero no había compasión en ninguno de los rostros frente a ella. Eran uniformes en los que alguna vez había confiado, insignias que representaban seguridad, rostros que antes habrían significado ayuda. Ahora eran máscaras vacías, endurecidas por decisiones que habían cruzado todas las líneas. Le ordenaron que mantuviera la cabeza baja, no por misericordia, sino porque así era más fácil seguir cavando. La lluvia se mezclaba con el barro, que caía dentro del hoyo. La tierra bajaba por su cuello, la piel se le enfriaba, su cuerpo temblaba, no solo por el clima, sino por la certeza creciente de que estaban a punto de desaparecerla, sin dejar rastro. El sonido del agua golpeando las hojas se mezclaba con las paladas, creando un ritmo macabro, como si el bosque entero acompañara el acto. Intentó hablar, intentó recordarles que no estaba sola, que había personas que sabían dónde estaba, que había pruebas, grabaciones, nombres, cosas que podían arruinar muchas carreras. Pero uno de ellos se inclinó hacia ella, y con una voz tranquila, que la hizo estremecer aún más, le susurró que los accidentes sucedían todo el tiempo, en lugares así, sobre todo a mujeres que hacían demasiadas preguntas. Ese fue el momento en que el miedo dejó de ser solo miedo y se convirtió en algo vivo dentro de su pecho, algo que rasguñaba desesperado, buscando una salida que no existía. Lo que ninguno de esos hombres vio fue al observador silencioso en la colina, oculto por la lluvia y la oscuridad, alguien que no pertenecía a ese bosque, pero que conocía muy bien la violencia. Un hombre con respiración firme, con mirada fría y entrenada, acostumbrado a ver el peligro antes que los demás. A su lado un perro grande permanecía inmóvil, tenso, alerta. No ladraba porque sabía que el silencio también era un arma. Ese hombre no había llegado allí por casualidad. Había seguido esa patrulla sin marcas porque su instinto le dijo que algo no encajaba, y cuando vio que arrastraban a la mujer hacia el interior del bosque, supo que no era un arresto, era una ejecución disfrazada. Mientras abajo el hoyo se hacía más profundo y la tierra comenzaba a presionar sus piernas, ella sintió como la esperanza se le escurría. Sus respiraciones eran cada vez más rápidas y cortas. Intentaba controlarse, pero cuando el cuerpo entiende que está al borde del final, la mente comienza a fracturarse. Cerró los ojos cuando el barro le salpicó el rostro, aspiró el olor de la tierra mojada, y recordó lo irónico que era todo. Ese mismo día había dudado, había pensado en ignorar los archivos que descubrió. Había estado a punto de convencerse de que era mejor callar, que era más seguro no meterse con sistemas que llevaban años intactos, pero eligió la verdad. Y ahora estaba pagando el precio. Arriba, uno de los agentes se reía nervioso, diciendo que tenían que terminar antes de que la lluvia borrara las huellas de las llantas. Otro alumbraba el bosque con una linterna, el haz de luz moviéndose cerca, muy cerca del lugar donde el hombre y su perro esperaban en silencio. El perro soltó un gruñido bajo, casi imperceptible, pero su compañero lo entendió perfectamente. Era una advertencia. El tiempo se estaba acabando. Él tensó la mano en la correa, calculando en segundos posibilidades, distancias, movimientos. Sabía que si esperaban un poco más, ya no habría nadie que rescatar. Y entonces todo cambió. La tira. Cuando otra palada de tierra se levantó del hoyo, el perro salió disparado entre los árboles. No ladró como lo haría un perro común. Emitió un sonido profundo, de guerra, algo que atravesó la lluvia y congeló la sangre de quienes estaban abajo. Los agentes giraron, confundidos, y fue demasiado tarde para ellos. El hombre descendió la colina con precisión,
usando el terreno a su favor, su voz firme, ordenándole a la mujer que mantuviera la cabeza baja. En segundos, el caos se apoderó del lugar. Uno de los policías intentó usar la radio, pero el perro ya estaba encima de él. No lo mordió, pero lo redujo con una fuerza que dejaba muy clara la advertencia: amuévete y sufrirás. Otro resbaló en el barro mientras intentaba huir de algo que jamás pensó enfrentar. El tercero intentó levantar el arma, pero la autoridad se le desmoronó entre las manos cuando comprendió que ahí ya no mandaba nadie con placa. Mandaba él, que estaba dispuesto a llegar más lejos. El veterano llegó hasta él antes de que pudiera disparar. Un solo movimiento fue suficiente para quitarle el arma y lanzarla lejos, tragada por el lodo. En la tumba, la mujer sintió como la presión desaparecía. El peso de la tierra dejó. El sonido del horror se transformó en el sonido crudo de una pelea por su vida. Su pecho comenzó a sacudirse con respiraciones rotas, entrecortadas, el llanto mezclándose con la lluvia mientras su mente tardaba en entender que seguía viva, que alguien había llegado, que no la habían abandonado al olvido. El hombre se arrodilló a su lado, cortó las esposas con un cuchillo que brilló un instante bajo las luces, y le dijo con voz segura que ya estaba a salvo, aunque ambos sabían que sentirse realmente a salvo era algo que tardaría. Detrás de ellos, los policías corruptos estaban reducidos, boca abajo, con las manos sujetas, hundidos en el mismo barro que habían destinado para su víctima. El perro vigilaba cada movimiento, firme, imponente, como una sombra viviente de justicia, que no se dejaba intimidar por nada. Si esta historia toca tu corazón, por favor compártela. Tal vez alguien que la necesite la escuche. Tal vez que todavía existen personas que no miran hacia otro lado cuando el mal parece ganar. El hombre no llamó a ninguna estación local. Sabía perfectamente que ese caso no podía quedar en manos equivocadas. Comunicó coordenadas a gente que no encubría a nadie, gente que no negociaba con la corrupción. Porque él entendía algo que muchas personas olvidan: el silencio es el alimento favorito de la injusticia. Después de un rato, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, abriéndose camino entre los árboles. Cuando finalmente lograron sacarla del hoyo, sus piernas apenas la sostenían. Pero cada paso fuera de esa tumba improvisada era una victoria. Era una declaración silenciosa: todavía estoy aquí, todavía respiro, todavía no me ganaron. Miró al hombre y al perro. No sabía cómo agradecer, no sabía cómo poner en palabras algo tan grande, pero su mirada lo dijo todo. Más tarde, cuando la noticia explotó, los titulares hablarían de valentía, de corrupción expuesta, de héroes inesperados, pero nadie entendería realmente el momento íntimo y humano en el que él colocó su chaqueta sobre sus hombros para protegerla del frío. Nadie describiría con exactitud la forma tranquila en que el perro apoyó la cabeza en su rodilla, anclándola a la vida, recordándole que seguía aquí, que lo peor había pasado. El bosque comenzó a borrar huellas. La lluvia se llevó marcas y rastros, pero algo quedó grabado para siempre. A veces el mal casi gana, casi logra silenciarlo todo, pero no siempre lo consigue, porque siempre existe alguien que observa, alguien que no acepta la injusticia, alguien que decide actuar justo cuando más importa, y gracias a eso, ella no terminó siendo un hombre perdido, ni un expediente olvidado, ni una historia inconclusa. Si esta narración te estremeció, si sientes que vale la pena recordarla, deja tu like, comparte, comenta tu país para saber hasta dónde viajan estas historias, y suscríbete o sigue la página para más relatos que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda todavía puede aparecer una luz.